Bien, a partir de este vídeo número 5, empieza, por decirlo así, pues lo que puede interesarle a los suscriptores o a las personas que me escuchan, que lo ven, mejor dicho, este, estos vídeos. Va a seguir prácticamente una misma sistemática. Lo primero es preguntarse qué combustibles o energía se utiliza en un determinado entrenamiento, en este caso, entrenamiento continuo, de intensidad constante. Pues obviamente, con lo que hemos dicho, pues uno de los combustibles será el glucógeno muscular, ¿no? Que está representado aquí por esta figurita, ¿no? En la cual cada redondelito es una molécula de glucosa y el conjunto de todas las moléculas pues es una molécula de glucógeno. El tejido adiposo, que tiene una molécula de 3 carbonos unido a 3 ácidos grasos, lo que conocemos con el nombre de triglicéridos. Y en tercer lugar, el glucógeno hepático, porque he copiado exactamente igual la misma figurita, pero que he puesto el glucógeno hepático. Tanto el glucógeno muscular como el glucógeno hepático dan lugar a N moléculas de glucosa, que van a ser oxidadas y van a producir energía. Y también para el sistema nervioso, que es muy importante, como ya hemos dicho, es glucodependiente. Además, el músculo libera aminoácidos glucogénicos, es decir, aminoácidos que favorecen la formación de glucosa y que el hígado transforma en glucosa y que intenta mantener la glucemia cuando disminuye la concentración de glucógeno hepático. Bien, ¿cuáles son las rutas metabólicas? Pues las rutas metabólicas se deducen un poco de los sustratos, ¿no? En primer lugar, y siempre lo recalco, la oxidación de la glucosa. Alto rendimiento energético y alto consumo de oxígeno. En segundo lugar, la oxidación de los ácidos grasos y del glicerol. El glicerol es esto de aquí, esta molécula de 3 carbonos. Por lo tanto, se oxidan ambas. Se oxida los ácidos grasos, que aportan mucha energía, un alto rendimiento energético, pero muy alto consumo de oxígeno. Por lo tanto, significa que el mayor rendimiento energético que tienen los ácidos grasos va de alguna manera contrarrestado por el aumento del oxígeno consumido. Entonces, mayor eficiencia de la combustión de la glucosa, pero sin embargo, pues el utilizar ácidos grasos, que lo que hace, que ahorra depósitos de glucosa, es decir, en definitiva, glucógeno. Luego las dos son importantes. Ocurre que desde el punto de vista energético, la energía que produce no es la misma, pero también el consumo de oxígeno no es el mismo. La transformación de la alanina, que es un aminoácido que es liberada por el músculo y transformada en glucosa en el hígado. Alternativa rentable cuando disminuyen los depósitos de glucógeno en hígado, como he dicho anteriormente. Bien, ¿cómo se interrelacionan metabólicamente durante el entrenamiento continuo de intensidad constante? Esta es una gráfica, obviamente no real, pero muy, digamos, muy probable que sea así, en la cual aquí tengo actividad metabólica y aquí tengo tiempo de ejercicio, aunque no lo ponga. En el principio aumenta mucho la actividad metabólica y entonces, pues obviamente saca la energía básicamente de la producción inmediata, es decir, de la fosfocreatina. La fosfocreatina se divide en creatina y aporta el ATP necesario para hacer ese tipo de ejercicio. En el momento que hay un ajuste cardiorrespiratorio, es decir, que la frecuencia cardíaca y las frecuencias respiratorias están ajustadas a la intensidad, pues entonces se utilizan los tres, ¿no? Glucógeno muscular, glucógeno hepático y los triglicéridos del tejido adiposo. En todos sistemáticamente hay un aumento inmediato de la energía o de la demanda de energía por parte del organismo, que hasta que se produce el ajuste
del corazón y del aparato respiratorio, pues se obtiene, digamos, prácticamente de forma instantánea a través de la fosfocreatina. Luego, una vez que ya el organismo ha conseguido su ajuste, pues ya puede tirar de glucógeno muscular, de glucógeno hepático y de los triglicéridos del tejido adiposo. La transformación digamos, del intermedio de la glucólisis en alanina aumenta pues, cuando se produce un descenso de la concentración de glucógeno hepático, como he señalado, de forma general. ¿Vale? ¿Cómo se produce la regulación de las rutas metabólicas durante un entrenamiento continuo e intensidad constante? Claro, el aumento de las grasas del consumo de las grasas se hace al doble, de manera que disminuye el consumo de carbohidratos en aproximadamente una hora. Lo de los 30 minutos pues es una fantasía morisca que, bueno, podemos decirlo, pero no sería la realidad. Entonces, luego hay una estabilización del consumo de grasas y carbohidratos hasta las 3 horas, pero claro, si en un momento dado se produce un aumento de la intensidad, disminuye la utilización de ácidos grasos y aumenta la utilización de carbohidratos. Entonces, la interrelación tiene que ser entre los tejidos y los órganos que siempre hemos considerado o que estamos considerando pues, a lo largo de casi todos los vídeos que expongo, ¿no? En este caso, el metabolismo, el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular. Claro, la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo se transportan a través de la sangre por unas proteínas y luego cuando entra dentro del músculo se produce un mecanismo de regulación interna que se conoce con el nombre ciclo glucosa-ácidos grasos. Este ciclo que hace de regulación, pues básicamente lo que hace es que cuando el músculo está recibiendo muchas grasas, ¿de acuerdo? Y por tanto las empieza a utilizar, por un mecanismo de regulación enzimática hace que disminuya la oxidación de glucosa, que no es nada sorprendente porque ya lo dice aquí, ¿no? Prácticamente a la hora has doblado el consumo de grasas y has dividido por la mitad el consumo de carbohidratos. Y cuando ya estabilizas, se produce la estabilización del consumo de grasas y carbohidratos a las 3 horas, siendo siempre mayor el consumo de grasas que el consumo de carbohidratos. Pero claro, si la intensidad aumenta, pues aumenta la mayor utilización de los carbohidratos, lógicamente. Entonces, este mecanismo de regulación interna es muy importante porque permite explicar por qué se produce esto. Es decir, por qué se produce, en parte, lo explica, no totalmente, porque cuando el tejido adiposo libera grasa y el músculo la empieza a consumir, hace que descienda, porque esto no es por arte de magia, sino esto es por un mecanismo de regulación muy preciso que se llama el ciclo glucosa ácidos grasos. Bien, ¿cuáles son los efectos del entrenamiento o continuo, intensidad constante? Pues los que hemos descrito en los libros y que están simplificados. En la columna de la izquierda están los que describen en los libros, ¿no? Y en la columna de la derecha los que de alguna manera he puesto yo en la diapositiva número 10 del metabolismo, del ejercicio y la recuperación, tanto el uno como el número 3. Bien, entonces, ¿qué ponía ahí? Pues que aumentaba el consumo de oxígeno máximo por capilarización y mejor función cardiovascular. Lo he dejado puesto y bueno, porque no es un efecto estrictamente metabólico, es un efecto global que alude al sistema cardiovascular, al aparato respiratorio y por supuesto al metabolismo. Amortiguación de acidosis láctica, bueno, pues la he puesto ahí también, por supuesto. Pero yo no creo que sea esa la razón principal del entrenamiento. La razón principal del entrenamiento de continuo y de intensidad constante es la de la producción de energía de forma aeróbica, con mayor utilización de ácidos grasos y menor de glucógeno. Esa es digamos, la razón principal. Muy simple y muy sencillo, sin entrar en grandes disquisiciones sobre la capilarización, etcétera, que no están nada demostradas.
Bien, lógicamente, tras un día y otro día y otro día de entrenamiento continuo, pues se producen una serie de respuestas adaptadas como consecuencia del entrenamiento. ¿Qué ocurrirá? Pues que mejora la respuesta del hígado, del tejido adiposo y del músculo a las hormonas, lo que permite una mayor liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo, una mejor control de la liberación de glucosa por el hígado y un mejor transporte de ácidos grasos por la sangre. Además, aumentará probablemente la sensibilidad de los ciclos glucosa-ácido. Ok, insisto, porque todas estas cuestiones muchas veces se dicen así y la persona las asume, la persona que lo está escuchando las asume. Eso de asumirlos es, vale, puede ser la lógica, hemos dicho, pero no es fácil de demostrar eso, ¿eh? No es fácil de demostrar eso, que el ciclo glucosa-ácido graso mejora con el entrenamiento. Se supone que sí, parece coherente. ¿Qué sucede durante la recuperación? Claro, durante la recuperación cuando el sujeto ya ha terminado. Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿eh? Y es un poco reseñar otra vez lo mismo, por lo tanto no lo repito, ¿no? La fase rápida y la fase lenta, que es al final del entrenamiento, ¿vale? Y que vence la inercia del metabolismo y la termorregulación. Bien, ¿qué sucede durante la recuperación de un entrenamiento a carga constante? Bueno, pues aunque la intensidad es individual, la actividad metabólica durante la respuesta tras este tipo de entrenamiento, pues es mantener la inercia del catabolismo que ha generado la producción de energía y regresar al valor de temperatura central. Esas son las dos explicaciones con independencia, digamos, de la intensidad, que en esta figura pues, se ve que la intensidad puede ser muy baja, o mediana, o más alta, ¿eh? Según la condición, las características individuales de cada sujeto. Entonces, claro, el sujeto que va a una intensidad baja, pues su fase de recuperación a lo mejor se reduce nada más que a la fase rápida, mientras que el sujeto que realiza un entrenamiento de intensidad más moderada, pues la recuperación se prolonga en el tiempo y mucho más cuando el ejercicio se hace a una intensidad cada vez mayor, se prolonga más en el ejercicio. Aquí, bueno, se considera que al final alcanzaría el metabolismo de reposo, que son las líneas, o de recuperación, que son las líneas en negro punteadas, ¿eh? Bueno, lo cual, pero claro, no señalas el tiempo, ¿no? No señalas a qué momento eso se producirá. Bien, siempre me gusta que los lectores o los que siguen estos vídeos pues consigan alguna, digamos, aplicación práctica de lo que estoy diciendo, porque yo a lo mejor me pierdo mucho en cuestiones teóricas, pero no dejo nunca de tener la perspectiva sencilla. Primero, es muy sencillo de llevar a cabo. Tan sencillo, como repito, ya lo he dicho en otros vídeos, como que esto lo hace por decir una cifra muy alta, pero que no sé si es exacta, el 90% de las personas que se dedican digamos, que tienen un objetivo claro de salud, ya sea de mantenimiento de la salud o de mejora. Yo lo veo diariamente, diariamente, y lo vuelvo a repetir por los parques por donde yo voy, a la gente corriendo, en la mayor parte de las veces corriendo muy mal técnicamente, con lo cual, pues bueno, siempre digo lo mismo, más vale que caminara que no corriera, pero bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que considere, ¿no? Hace posible por terreno llano, para que no haya variaciones de la intensidad motivadas por, digamos, por las inclinaciones del terreno, por ejemplo, atuendo deportivo adecuado a cada persona, sobre todo un buen calzado. O sea, eso son las consideraciones que es muy sencillo de llevar a cabo. El control, más sencillo todavía, porque lo puedes hacer a través de la reserva de la frecuencia cardíaca. Bien, esto quizás es más sofisticado, ¿por qué? Porque necesitas saber cuál es tu frecuencia cardíaca de reposo. Yo me imagino que los dispositivos electrónicos ahora ya eso te lo dan. Pero bueno, en cualquier caso, más sencillo aún todavía, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, pues frecuencia cardíaca máxima multiplicado por la intensidad deseada. Por lo tanto, muy fácil de controlar. Y encima con los dispositivos que hay ahora, vamos, más fácil todavía.
Es el tipo de entrenamiento recomendado y más utilizado para mejorar o mantener la salud. Es el fundamento para el entrenamiento de la resistencia de base en diferentes deportes. Es el tipo de entrenamiento recomendado y utilizado en los programas de prescripción de ejercicio en diversas patologías, salvo que sigas a los chiflados, que los hay, y muchos que dicen, no, no, es mejor el HIIT. Pero como ya he hablado del HIIT, no voy a insistir más, porque ya lo he dejado dicho en un vídeo aclaratorio sobre el mismo. Pero salvo eso, salvo que sigas las líneas de algún chiflado por ahí que hay que recomienda el HIIT para personas incluso con patología, pues obviamente el tratamiento continuo. ¿Cuál es el hándicap o el problema? Que no es que sea aburrido, que es aburridísimo y que requiere mucha fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Mientras que si es otro tipo de actividad o de entrenamiento más lúdico y más fácil de llevar a cabo, pues a lo mejor sí se sobrelleva mejor. Pero eso de correr todos los días, pues es bastante aburrido y le requiere mucho esfuerzo. Y la séptima, digamos, consideración, que alcanzado cierto nivel de condición física a través de entrenamiento resulta insuficiente, porque ya el organismo deja de producir adaptaciones a ese y entonces pues se requieren otros métodos. Pero bueno, si el motivo es digamos, la salud, pues a lo mejor no necesitan nada más que eso. Si tienen la misma fuerza de voluntad para hacerlo, pues es más que suficiente. Bien, entonces con esto he terminado lo que es el entrenamiento, digamos, el metabolismo durante el ejercicio continuo, el entrenamiento continuo de intensidad constante, es decir, el que más o menos lleva todo el mundo a cabo y que se resume en que los sustratos energéticos son el glucógeno muscular, el, digamos, la grasa acumulada en el tejido adiposo y el glucógeno hepático. A través, digamos, de las vías energéticas que degradan el glucógeno muscular y las vías energéticas que degradan el glucógeno hepático, pues se consigue de alguna manera la energía principal. Y luego, fundamentalmente, la energía obtenida a través de la liberación de los triglicéridos a, digamos, al músculo con su correspondiente oxidación. Siempre, como verán, está subrayado eso, porque la oxidación de los combustibles es sí o sí absolutamente necesaria. Bien, con esto hemos terminado lo que sería, digamos, las bases metabólicas del entrenamiento continuo de intensidad constante.